Buenas tardes. Gracias, amigas, amigos, por venir y acompañarnos a esta sesión de los Jueves de Lógica de 2021-1. Hoy tenemos el honor de contar con Andrés Fernando Stisman, que es catedrático de la Universidad Nacional de Tucumán, es doctor en Humanidades en el área de Filosofía y ha estudiado también en la Universidad de Barcelona. Andrés se especializa en lógica, epistemología, conoce muy bien la filosofía de Frege, la filosofía de Wittgenstein, se interesa muchísimo por la argumentación y tiene varios proyectos de investigación interesantes. Y hoy va a presentar esta conferencia sobre los aportes de la teoría de los actos de habla al estudio de la argumentación. Bienvenido, Andrés, y gracias por acompañarnos este jueves. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Son las 2 de la tarde aquí en Argentina. Antes de empezar, darle muchas gracias a Pamela por la deferencia de invitarme. Bueno, vamos a ver. Bien, el título de la charla que voy a darles hoy se denomina Aportes de la teoría de los actos de habla al estudio de la argumentación. Y lo que voy a comenzar a hacer es tomar algunas definiciones de diccionario que recogen ciertos usos habituales de algunos términos. Entonces vamos a comenzar por la palabra argumentación. Entonces tomo la definición de la RAE. Definición número 1, acción de argumentar. Definición número 2, argumento. Bueno, esto no nos dice demasiado en principio, entonces vamos a ver qué nos dice la RAE sobre el significado del término argumentar y sobre el significado del término argumento. Argumentar, dice la RAE, primer significado, aducir, alegar, dar argumentos. Segundo significado, disputar, discutir, impugnar una opinión ajena. Vamos a la definición de argumento, dice razonamiento, para probar o demostrar una proposición o para convencer de lo que se afirma o se niega. Bien, hay otras acepciones del término argumento que no nos interesan en este contexto, pero de momento ya vamos viendo que el término argumentación de alguna manera nos remite a una acción diseñada para convencer. Muy bien. Dicho esto, vamos a ver entonces cómo se nos define la expresión convencer. Vuelvo a la RAE. Primera acepción de convencer, incitar, mover con razones a alguien a hacer algo o a mudar de dictamen o de comportamiento. Acepción número 2, probar algo de manera que racionalmente no se pueda negar. Buscamos otra definición de convencer, en este caso del diccionario Webster. Dice, persuadir o satisfacer mediante evidencia o argumento, superar las dudas de, provocar el sentimiento de certeza. Bueno, de estas definiciones, que vuelvo a decir, recogen ciertos usos habituales de los términos, podemos ir viendo, en primera instancia, que hay una conexión importante entre argumentar y convencer, que es de lo que voy a hablar en gran parte hoy. Como primera aproximación, podemos decir entonces que argumentar es una acción verbal que realiza un hablante orientada a convencer a un oyente acerca de la aceptabilidad o no aceptabilidad de un punto de vista. He puesto la palabra convencer y la palabra aceptabilidad con asteriscos, porque estas son nociones que van a requerir cierto desarrollo. No hay que tomarlas necesariamente en un sentido 100% intuitivo. Ya vamos a ver
de qué hablamos cuando hablamos de convencer y de qué hablamos cuando hablamos de aceptabilidad. Pero bueno, retomemos la idea. Argumentar es siempre una acción verbal que realiza un hablante orientada a convencer a un oyente acerca de si un punto de vista es aceptable o no es aceptable. Bien, la argumentación, en tanto actividad verbal, algo que hacemos con las palabras, tiene una doble dimensión. La argumentación tiene una dimensión comunicativa, por un lado, y una dimensión interactiva, por el otro. ¿A qué hago referencia cuando digo que la argumentación tiene una dimensión comunicativa? Bueno, a que cuando nosotros argumentamos, pretendemos que los demás entiendan nuestras argumentaciones. ¿Y a qué hago referencia cuando señalo que la argumentación tiene una dimensión interactiva? A que cuando nosotros argumentamos, pretendemos que los demás acepten las argumentaciones que estamos esgrimiendo y que sean convencidos por estas argumentaciones. Entonces, es sensato abordar el fenómeno de la argumentación en vistas de que es una actividad verbal, teniendo en cuenta a los hablantes que argumentan, a los oyentes, a quienes van dirigidas las argumentaciones, y a la situación dialógica en la que se hallan el hablante y el oyente. Vuelvo a decirlo, si la argumentación es una actividad verbal, es razonable analizar la argumentación desde el punto de vista de la situación dialógica en la que se encuentran las personas que se hallan inmersas en esta actividad verbal. En este sentido, entonces, se puede decir que la teoría de los actos de habla proporciona una caja de herramientas valiosa para poder pensar, analizar o explicar el fenómeno argumentativo. Bien, lo que voy a hacer yo, entonces, en primera instancia, es recordar algunos aspectos muy básicos de la teoría de los actos de habla. A quienes la conozcan les pido disculpas por las repeticiones, pero como no sé exactamente quiénes son todos los destinatarios y destinatarias de la charla, prefiero en todo caso decir algo de más que de menos. Bien, en primer lugar voy a hacer alusión a los aportes más importantes que ha realizado a lo que hoy se conoce como teoría de los actos de habla, John Austin. Bien, Austin señala en Cómo hacer cosas con palabras, que es una compilación de conferencias, que cuando se dice algo, que cuando hablamos, se realizan tres tipos de actos. Por un lado, cuando hablamos, realizamos un acto locucionario. El acto locucionario consiste en emitir sonidos que constituyen palabras que pertenecen a un cierto vocabulario que está regido por una gramática. Palabras que tienen sentido y generalmente referencia. Por otra parte, cuando hablamos, realizamos también un acto ilocucionario, que es el que más le interesa a Austin. El acto ilocucionario, o también conocido como acto ilocutivo, se identifica con las acciones que se llevan a cabo al hablar. Vuelvo a decirlo, esto es muy importante. El acto ilocucionario se identifica con las acciones que se llevan a cabo al hablar. Y por último, tenemos lo que Austin denomina acto perlocucionario, que se relaciona con las acciones hechas porque se emitió una expresión. Generalmente tiene que ver con las consecuencias de nuestras acciones lingüísticas, aunque como ya vamos a ver, no hay que identificar del todo acto perlocucionario con efecto. Veamos un ejemplo. Supongamos que yo le digo a alguien, déselo a ella. Muy bien.
Cuando yo le digo a alguien, déselo a ella, se está diciendo algo dotado de significado. Muy bien, este es el acto locutivo. Por un lado, por otra parte, podría estar dando un consejo, podría estar aconsejando, déselo a ella. Este es el acto ilocutivo, es lo que hacemos al hablar. Y por último, podría suceder que al yo dar este consejo, esté persuadiendo a la otra persona. Este último aspecto, el persuadir, sería el acto perlocutivo. Muy bien, hay algunas aclaraciones relevantes que es necesario hacer de cara a comprender la propuesta de Austin. La primera, como dije yo hace un rato, es que no todos los efectos son de naturaleza perlocutiva. O sea, la comprensión del significado de una proferencia, así como de su fuerza elocutiva, o sea, la función lingüística, es un efecto no perlocutivo, sino ilocutivo. ¿Qué estoy diciendo yo con esto? Yo puedo decirles a ustedes, hoy en Tucumán hay mucho sol. Muy bien. Y el efecto que puede producir que yo diga esto es que ustedes, por un lado, entiendan el contenido de lo que estoy afirmando, y por otra parte, que entiendan que lo que estoy haciendo es una aseveración y no dando un consejo. Bueno, esta comprensión que ha obrado de efecto no se halla en un nivel perlocutivo, sino ilocutivo. O sea, la comprensión de un acto de habla es siempre un efecto ilocutivo. Los otros efectos que puedan producir las acciones lingüísticas sí son ya de orden perlocutivo. Bien, para Austin, los actos ilocutivos, a diferencia de los perlocutivos, están sujetos a dos cosas. En primer lugar, a convenciones. ¿Qué significa que los actos ilocutivos están sujetos a convenciones? Bueno, en el caso de Austin, esto significa que es posible explicarlo por medio de fórmulas performativas. Te prometo que, te aconsejo que, te ordeno que. O sea, hay convenciones para prometer, hay convenciones para aconsejar, hay convenciones para ordenar. Si yo quiero prometerle algo a alguien, tengo una convención lingüística disponible, y es la de decir, te prometo que voy a ir. Por supuesto que se pueden realizar promesas sin apelar necesariamente a estas fórmulas performativas. Y por otra parte, en el caso de Austin, los actos ilocutivos están sujetos a institucionalidad. Eso quiere decir que un juez podría decidir, oyendo lo que se ha dicho, si se ha realizado o no un acto ilocucionario. Es decir, si hubiese una controversia acerca de si yo realicé una promesa o no, alguien podría, en virtud de convenciones establecidas, determinar si efectivamente yo he realizado una promesa o no. Ahora, para Austin, las perlocuciones no están sujetas ni a convenciones ni a institucionalidad. O sea, un juez no podría decidir, por ejemplo, si yo he persuadido a alguien o no. Muy bien. De cara a lo que me interesa a mí comentar en esta charla, eh, para Austin, argumentar es un acto ilocutivo, es algo que hacemos al hablar. Y convencer es un acto perlocutivo, es un efecto de la argumentación. El problema, o el tema, digamos aquí, es que más allá de decirnos esto, que argumentar es un acto ilocutivo y convencer es un acto perlocutivo, Austin no nos dice nada acerca de la naturaleza del vínculo entre argumentar y convencer. Muy bien, veamos muy brevemente algunos aportes que realiza Searle a la teoría de los actos de habla. Bien, en primer lugar, hay que recordar que
Austin denomina a los actos ilocucionarios o ilocutivos, perdón, que Searle denomina a los actos ilocucionarios o ilocutivos de Austin actos de habla. ¿Mm? Y expresa que los actos de habla están gobernados por reglas. O sea, hay reglas que rigen la acción de prometer, hay reglas que rigen la acción de sugerir, etcétera, etcétera, etcétera. Searle, y esto también es importante de cara a algo que voy a comentar un poquito más adelante, expresa que la forma gramatical de un acto de habla es la oración completa. Es decir, para Searle, los actos de habla se manifiestan a través de oraciones. Entonces, no sé, yo puedo decir, te ordeno que vayas. Ese es un acto de habla si ha expresado a través de una oración. O puedo decir, te sugiero que hagas tal cosa. También es un acto de habla y se expresa a través de una oración. Para Searle hay una suerte de correspondencia biunívoca entre los actos de habla y las oraciones. A cada acto de habla le corresponde una oración y a cada oración le corresponde un acto de habla. Ya vamos a ver cómo Van Emeren y Grotendorff, que son dos autores a los que voy a aludir en un rato, bueno, van a realizar alguna modificación en este sentido. Bien, para Searle, en virtud del principio de expresabilidad, según el cual todo lo que quiera decirse puede decirse, afirma que siempre que la fuerza ilocucionaria de una emisión no sea explícita, sí puede hacerse explícita. ¿Qué quiere decir Searle con esto? Que por supuesto yo puedo, por ejemplo, realizar una promesa sin decir te prometo que, o puedo realizar una orden sin decir te ordeno que. Pero, siempre está el recurso de poder explicitar el acto de habla que yo estoy realizando. Es decir, la fórmula performativa puede no ser explícita, pero siempre tiene que estar disponible. Siempre que hay un acto de habla, yo tengo que poder explicitar qué acto de habla estoy realizando. Bien, Searle también expresa que al realizar un acto de habla, un acto ilocucionario, el hablante pretende producir un efecto. Y lo hace procurando que el oyente reconozca su intención de producir ese efecto. Tomemos por caso una promesa. Yo realizo una promesa, bien, a alguien. ¿Qué diría Searle? Yo pretendo que mi interlocutor tenga un efecto cuando yo realizo la promesa. ¿Qué efecto? Que sepa que yo quiero hacer algo y que me veo obligado o me obligo a mí mismo a hacerlo. Muy bien. ¿Y cómo produzco ese efecto en mi interlocutor? Haciendo que él reconozca mi intención de producirle precisamente ese efecto. Bueno, Searle, al igual que Austin, indica que convencer es un acto perlocucionario que surge como consecuencia de argumentar. Digamos, hasta aquí no hay tampoco grandes diferencias, aunque sí hemos de decir que en el caso de Searle no está claro el estatus ilocutivo de la argumentación. ¿Por qué? Porque una argumentación no se trata nunca solamente de una oración. Y recuerden ustedes que yo dije que en el caso de Searle hay una relación biunívoca entre oración y acto de habla. Pero bueno, de momento nos quedemos con esto. Nuevamente aparece esta idea de que podemos hacer cosas con palabras, tales como argumentar, y que convencer sería una suerte de efecto perlocucionario de esa acción lingüística. Bien, Searle propone, a su vez, una clasificación de actos de habla, que la voy a comentar acá porque la voy a retomar después. Distingue 5 tipos de actos de habla. Por un lado tenemos los actos de habla asertivos o representativos. Estos actos implican la aseveración de una proposición y un compromiso que se da en mayor o menor medida con la aceptabilidad de la proposición aseverada.
Ejemplos de actos de habla asertivos: enunciar P, sugerir P, insistir en que P, concluir P, deducir P. ¿Y por qué hago yo referencia al compromiso? Porque de alguna manera, cuando yo enuncio P, me estoy comprometiendo con la verdad de lo que estoy enunciando. ¿Mm? Si yo sugiero que P, también me comprometo de alguna manera con P, aunque en menor medida a la enunciación de P. Bien. Por otra parte tenemos los actos de habla directivos, que son los que intentan que nuestros interlocutores hagan algo o se abstengan de hacer algo. ¿Mm? Eh, Ejemplos de actos de habla directivos: ordenar, mandar, pedir, preguntar, suplicar, rogar, permitir, aconsejar, largos, etc. Son todas aquellas acciones lingüísticas encaminadas a que nuestros interlocutores hagan algo o no lo hagan. Bien, por otra parte tenemos los actos de habla compromisorios o comisivos, que son los que comprometen al hablante a hacer o abstenerse de hacer algo. Prometer, comprometerse, por ejemplo, si yo prometo algo, eso me compromete a mí a hacer o no hacer algo. En cuarto lugar, tenemos los actos de habla expresivos, que son aquellos que expresan estados psicológicos, por ejemplo, congratularse, deplorar. Y por último, tenemos los actos de habla declarativos, que son los que más tenía en mente, por ejemplo, Austin, en su distinción inicial entre expresiones constatativas y realizativas. Es decir, los actos de habla declarativos son aquellos por los que el hablante crea una suerte de realidad al realizar sus emisiones lingüísticas. Casar, bautizar. O sea, si yo digo, lo bautizo con tal nombre, bueno, justamente en el mismo momento en el que les digo eso, le estoy dando el nombre. O si yo digo, los declaro legalmente casados, bueno, en el momento de decirlo, estoy casando. No estoy describiendo un hecho, sino haciéndolo. Bueno, dentro del universo de los declarativos, Searle hace una subdivisión y nos habla de los declarativos de uso, que en realidad son acciones que se caracterizan por referir al uso lingüístico y no estar atados a un contexto institucional específico. Definir, especificar, ampliar. ¿Por qué son declarativos? Porque de alguna manera también crean realidades. O sea, cuando yo defino una palabra, también estoy creando una suerte de realidad, aunque de naturaleza lingüística. Y se diferencia de los otros declarativos en que no están necesariamente atados a un contexto institucional. ¿Qué quiero yo decir con eso? Si yo quisiera casar a alguien, no lo puedo hacer. Digamos, que los casamientos se realizan en el marco de ciertas instituciones. Yo desde mi casa no puedo casar a nadie, ni tengo tampoco la potestad de hacerlo, pero sí puedo, por ejemplo, definir un término o estipular el significado de un término. Bien, Searle, esto va a reaparecer después, expresa que un acto de habla cualquiera es feliz o satisfactorio si cumple con una serie de condiciones, que vamos a llamar condiciones de contenido proposicional, condiciones esenciales, condiciones preparatorias y condiciones de sinceridad. Además, hay otras condiciones generales a las que no voy a aludir aquí, que sí afectan a todos los actos de habla. Por condiciones de contenido proposicional, vamos a entender aquellas que indican cuál es la naturaleza del contenido proposicional del acto de habla en cuestión. Las condiciones esenciales de un acto de habla son las que caracterizan tipológicamente al acto de habla, o sea, las que nos dan la quintesencia del acto de habla. Las condiciones preparatorias se identifican con los puntos de partida requeridos para realizar el acto de habla. Y las condiciones de sinceridad se relacionan con el estado psicológico que debe tener un hablante al realizar
el acto de habla. Searle nos da un listado muy extenso de actos de habla y hace una especificación de cuáles son las condiciones de contenido proposicional, las condiciones esenciales, las condiciones preparatorias, las condiciones de sinceridad. El ejemplo más conocido es el de la promesa. La condición de contenido proposicional de la promesa es esta: al expresar que P, el hablante, predica un acto futuro A del hablante. Es decir, yo siempre que prometo algo acerca del futuro. No puedo prometer algo acerca del pasado. La condición esencial de la promesa es que el hablante tiene la intención de que la emisión de él, del hablante, coloque a él bajo la obligación de hacer A. O sea, esa es la quinta esencia de la promesa, que cuando el hablante la realiza, se obliga ante otro a hacer algo. La promesa tiene dos condiciones preparatorias. La primera es que el oyente preferiría que el hablante hiciese a que no lo hiciese. Y el hablante, a su vez, cree que el oyente preferiría que él hiciese a que no hiciese a. Es decir, si yo voy a hacer una promesa, voy a prometer algo que yo creo que el oyente desea escuchar. Difícilmente yo diga, prometo que te voy a matar, o prometo que te voy a hacer sufrir, salvo que la otra persona sea muy masoquista. Bueno, la segunda condición preparatoria es que no es obvio, ni para el hablante, ni para el oyente, que el hablante hará A en el curso normal de los acontecimientos. Es decir, en un contexto normal de uso, no sería como muy normal que yo diga, yo prometo seguir respirando en un segundo. Y la condición de sinceridad es que el hablante tenga la intención de hacer lo que está prometiendo. Muy bien. Ahora vamos a ver, y con esto nos vamos a ir acercando a las conexiones entre la teoría de los actos de habla y la argumentación. ¿Qué aportes hacen a la teoría de los actos de habla Franz van Emeren y Rob Grothendorff, que son muy conocidos por ser, bueno, los creadores de esta vertiente de análisis de la argumentación, que es la pragma dialéctica? Bien, algunas cuestiones muy puntuales que nos van a servir para aproximarnos luego a la cuestión específicamente ligada a la argumentación. Van Emeren y Grothendorff señalan que ni Austin ni Searle han dado demasiada relevancia a los actos perlocutivos, lo cual a ellos les parece un error. Bueno, esto efectivamente es así. Austin sí se ocupa algo de los actos perlocutivos, pero con la única intención de poder deslindarlos de los actos ilocutivos, porque lo que a Austin le interesa son los actos ilocutivos. Y Searle efectivamente no ha dado demasiada trascendencia a los actos perlocutivos. Ahora, ¿por qué a Van Emeren y Grothendorff les parece un error no profundizar en la naturaleza de los actos perlocutivos? Por lo siguiente, ellos expresan que los hablantes que realizan actos de habla no lo hacen solamente para que las personas a quienes se dirigen los entiendan. No es ese el único objetivo. O sea, si yo hago una promesa o realizo una orden, no pretendo meramente que mis interlocutores me entiendan, sino que lo que se pretende es obtener a través de los actos de habla una respuesta, verbal o no verbal. Los actos de habla tienen entonces un propósito no solo comunicativo, sino también interactivo. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Es decir, cuando yo hablo, pretendo comunicar algo, eso es cierto, pero también pretendo algo del otro o la otra. Esa es la faceta interactiva. Ahora, los aspectos comunicativos del lenguaje se expresan en intentos
por provocar efectos ilocutivos, que tienen que ver con la comprensión. Ahora, los aspectos interaccionales se vinculan con intentos por provocar efectos perlocutivos. Entonces, el quid de la cuestión aquí es el siguiente. Si nosotros no le damos la suficiente relevancia a los actos perlocutivos, estamos olvidándonos de un aspecto muy central de nuestras emisiones lingüísticas, que es el interactivo. Nos estamos olvidando de que cuando nosotros hablamos, pretendemos obtener un tipo de respuesta en las otras personas. Bien, Van Emeren y Grotendorf distinguen dos tipos de efectos perlocutivos. En primer lugar, tenemos lo que ellos llaman efecto perlocutivo inherente a todo acto de habla. ¿Cuál es el efecto perlocutivo inherente a todo acto de habla? La aceptación. Es decir, lo que nosotros pretendemos cada vez que hablamos es que se acepten nuestras emisiones lingüísticas. ¿Mm? Si hago una promesa, quiero que acepten mi promesa. Si hago una orden, quiero que acepten mi orden. Si hago una aseveración, quiero que acepten mi aseveración. Ese sería, para Van Emeren y Grotendorf, el efecto perlocutivo inherente a todo acto de habla. Todo acto de habla, si me permiten la expresión, va en búsqueda de la aceptación. Esto que estoy diciendo no es menor porque ni Austin ni Searle consideran que necesariamente toda ilocución tenga que tener una perlocución asociada. Algunas sí, otras no. En cambio, para Van Emeren y Grotendorf, sí. Toda ilocución tiene como mínimo asociada la perlocución de la aceptación. Todo acto ilocutivo está orientado a que sea aceptado. Muy bien. Y por otra parte tenemos lo que Van Emeren y Grotendorf denominan efectos perlocutivos consecuentes. ¿Cuáles son los efectos perlocutivos consecuentes? Todos los otros efectos de las acciones lingüísticas. Es decir, yo, por ejemplo, emito una orden. El efecto perlocutivo inherente es que mi interlocutor la acepte. Y el efecto perlocutivo consecuente es que haga lo que le estoy pidiendo. Bien. En tercer lugar, cabe decir que Van Emeren y Grotendorf hacen en torno a los efectos de las emisiones lingüísticas una triple diferenciación, que ya vamos a ver va a ocupar un lugar importante cuando hablemos de la argumentación. En primer lugar, ellos distinguen entre los efectos intencionalmente buscados de los efectos no buscados intencionalmente. Es decir, yo puedo, por ejemplo, darle una orden a alguien y yo tengo la intención de que esa persona haga una acción. Bueno, ahora, también podría ocurrir que yo le digo algo a alguien y, no sé, por el tono de voz que utilizo, esa persona se asustó, pero ese no fue un efecto buscado por mí. Entonces, por un lado tenemos los efectos buscados a través de nuestras expresiones lingüísticas y, por otra parte, tenemos los efectos no buscados intencionalmente. Van Emeren y Grotendorf reservan la expresión acto perlocutivo para hacer referencia solamente a los primeros, es decir, a los efectos que hemos buscado intencionalmente a través de nuestros actos de habla. ¿Por qué? Porque provocar consecuencias de modo no intencional no puede, dicen los autores, ser concebidos como actuar. Bien. En segundo lugar, Van Emeren y Grotendorf distinguen entre los efectos provocados sobre la base de la comprensión de un acto de habla. A estos efectos los denominan perlocuciones ilocutivas, de los efectos no provocados sobre la comprensión de un acto de habla. Estas serían las perlocuciones no ilocutivas.
uno puede dar ejemplos que ilustren esta distinción con bastante facilidad. Supongamos que yo lo amenazo a alguien. Le digo, te voy a matar, por ejemplo, o te voy a hacer daño. La persona ha comprendido el contenido proposicional de lo que estoy diciendo y también la fuerza ilocutiva de la acción lingüística, o sea, comprende que es una amenaza. Como producto de esa comprensión realiza una serie de acciones. Bueno, esas acciones, esos efectos, se producen en base a la comprensión de mi acción lingüística. Entonces, estamos frente a una perlocución ilocutiva. Ahora, podría ser que yo le diga algo a alguien que esa persona no entienda lo que le estoy diciendo porque no maneje mi idioma o no maneje vocabulario técnico, o que entendiendo el contenido proposicional no haya comprendido bien cuál es la fuerza ilocutiva con la que lo estoy realizando, e igual provoca un efecto. Bueno, ese efecto no se ha producido en base a la comprensión del acto de habla. Eso sería una perlocución no ilocutiva. Bueno, Van Emeren y Grotendorff solo se van a ocupar de las perlocuciones ilocutivas, es decir, de los efectos producidos en base a nuestra comprensión de los actos de habla que han realizado otros. Y en tercer lugar, hacen una distinción que es bien relevante, que es la que concierne a. Por un lado tenemos los efectos de los actos de habla que pueden ser provocados por medio de una decisión racional por parte del oyente, y por otra parte tenemos los efectos que están separados de la toma racional de decisiones. A ver, ¿qué quiero yo decir acá? Imaginemos esta situación. Yo realizo un acto de habla, como por ejemplo un consejo. Ustedes entienden lo que estoy diciendo, entienden que les estoy dando un consejo, ustedes evalúan mi consejo y hacen determinadas cosas. Bueno, ese es un escenario. Ahora, hay otro escenario, y es que yo digo algo, eso produce un efecto en ustedes, pero no ha mediado ninguna toma racional de decisión. Esa es otra situación. Y esta distinción es importante porque hablar de efectos de actos de habla que son provocados después de que nuestros interlocutores hayan tomado una decisión racional, es hablar de los efectos de una manera no necesariamente unidireccional. Es decir, no es que yo hablo y produce en el otro, mi acción lingüística, un efecto por una vía recta, como si el otro no pudiera hacer nada, como si el otro fuera totalmente pasivo, como si el otro no hiciera nada, ¿no? La consideración de estos efectos abre las puertas a una dimensión un poco más interactiva de los actos de habla o de la comprensión de los actos de habla. Si uno cruza las tres variables a las que hice referencia aquí, uno podría encontrar este cuadro, o sea, tenemos ahí arriba efectos no basados en el entendimiento del acto ilocutivo y, por otra parte, las perlocuciones ilocucionarias. Si uno mira el cubo de frente, tenemos, por un lado, a los efectos parcialmente basados en consideraciones racionales por parte del oyente, y tenemos a los efectos no basados en consideraciones racionales por parte del oyente. Y si vemos ahí el cubo al costado, tenemos los efectos que han sido producidos intencionalmente por el hablante, y tenemos por otra parte a los efectos que no han sido producidos intencionalmente por el hablante. Más adelante vamos a ver qué porción del cubo se lleva la argumentación. Bien, en cuarto lugar vamos a decir que Van Emeren y Grotendorff señalan que Searle equiparó las condiciones de éxito de un acto de habla a las condiciones de la correcta ejecución de un acto de habla, ¿no?
Sin embargo, este enfoque les parece incompleto. Para Van Emeren y Grotendorst, un acto de habla es exitoso cuando además se han cumplido las condiciones de reconocimiento. A ver, ¿qué estoy diciendo yo con esto? Recuerden ustedes que yo hace un rato he señalado cuáles son las condiciones proposicionales, preparatorias, esenciales y de sinceridad de una promesa. Bueno, estas son las condiciones de una correcta ejecución de una promesa. Ahora, lo que dicen Van Emeren y Grotendorst es que para hablar del éxito de un acto de habla, no solo hay que considerar las condiciones de éxito en la ejecución de un acto de habla, sino las condiciones de éxito de el reconocimiento de un acto de habla, porque yo podría, por ejemplo, realizar una promesa, cumplir con todas las condiciones para ejecutar la promesa correctamente, y podría suceder que el interlocutor no reconozca mi promesa como una promesa. Entonces, hay que distinguir entre las condiciones de una ejecución feliz de un acto de habla de las condiciones para un reconocimiento feliz de un acto de habla. ¿Por qué Searle no tuvo en cuenta esta distinción? Bueno, porque como él consideraba que los actos de habla siempre se expresan a través de fórmulas performativas explícitas, te prometo que, te ordeno que, bueno, en ese contexto no es necesario tener en cuenta condiciones de reconocimiento, porque tenemos justamente las fórmulas performativas a mano. En quinto lugar, y esto es muy importante, y es lo que nos va a meter un poco ya más de lleno en tema, Van Emeren y Grotendorst distinguen entre actos ilocutivos elementales y actos ilocutivos compuestos o complejos. Los actos ilocutivos elementales son las mínimas unidades funcionales que sí se corresponden, como opinaba Searle, biunívocamente con las oraciones. Entonces, ¿qué sería un acto de habla o un acto ilocutivo elemental? Bueno, uno que se expresa a través de una oración. Te prometo que voy a ir, te ordeno que abras la puerta, o las aseveraciones. Ahora, los actos ilocutivos compuestos se expresan a través de un conjunto de oraciones. Veamos esta distinción con un ejemplo. Tomo la primera aseveración lingüística. Estoy solo en la calle. ¿Qué tengo aquí? Bueno, tengo por un lado una oración, y a través de esta oración realizo un acto de habla elemental, que es una aserción, una aseveración. Estoy aseverando que estoy solo en la calle. Muy bien. Tomemos la segunda manifestación lingüística. Es de noche. También se trata de una oración a través de la cual realizo un acto de habla elemental. Nuevamente, es una aserción, es una aseveración. Tenemos abajo, la ciudad es peligrosa. Nuevamente, tenemos una oración a través de la cual realizamos un acto de habla elemental. Nuevamente, una aseveración. Ahora, imaginemos que yo digo estas tres cosas juntas. Estoy solo en la calle, es de noche, la ciudad es peligrosa. Acá no tengo una oración, sino una constelación de oraciones. Tengo tres oraciones. Pero a través de estas tres oraciones, yo estoy realizando un acto de habla complejo, que no es aseverar, es pedir ayuda. Entonces, tenemos por un lado actos ilocutivos elementales y por otra parte actos ilocutivos compuestos o complejos. Bien, esto de que hay actos de habla compuestos o complejos es lo que nos va a dar pie para ver cómo Van Emeren y Grotendorst ven a la argumentación. Van Emeren y Grotendorst van a decir que la argumentación es un acto de habla, pero no es elemental, es complejo. Es una forma de acción verbal que consiste en una constelación de enunciados diseñados para justificar
o para refutar una, bueno, ahí hay un error, puse expresión expresada, sería una opinión expresada, y calculada dentro de una discusión reglada con el objetivo de convencer a un juez racional acerca de la aceptabilidad o inaceptabilidad de una opinión expresada. Vuelvo a decirlo, la argumentación es un acto de habla complejo, una forma de acción verbal que consiste en una constelación de enunciados diseñados para justificar o refutar una opinión expresada y calculada dentro de una discusión reglada con el objetivo de convencer a un juez racional, o sea, a alguien racional, acerca de la aceptabilidad o no de una opinión expresada. Muy bien. Dicho lo dicho, vamos a ver algunas características que tienen los argumentos a la luz de estas distinciones teóricas que he comentado y que se enmarcan en la teoría de los actos de habla. Bien, la primera. El efecto perlocutivo inherente a la argumentación es la aceptación. Es decir, siempre que argumentamos, lo primero que pretendemos como efecto es que se acepten nuestros argumentos. Los efectos consecuentes son la aceptación o el rechazo del punto de vista sobre el que estamos discutiendo. O sea, argumentamos para justificar un punto de vista o para refutarlo. Entonces, el efecto consecuente de la argumentación va a ser ese. Bien, recuerden ustedes que hace un rato yo había mostrado cómo Van Emeren y Grothendorff realizan una triple distinción de efectos. Veamos cómo llevamos esta distinción al análisis de la argumentación como acto ilocutivo. Los efectos analizados por la teoría de la argumentación son A. Efectos intencionalmente buscados. Es decir, lo que le interesa a la teoría de la argumentación es analizar los efectos que buscamos a través de nuestras argumentaciones. B. A la teoría de la argumentación le interesan los efectos provocados sobre la base de la comprensión de un acto de habla. Es decir, la argumentación es un acto de habla, está orientado a que nuestros interlocutores acepten o rechacen un punto de vista, pero porque han comprendido el argumento. No nos interesan otros efectos que puedan tener nuestras emisiones lingüísticas, incluso de corte, si ustedes quieren, persuasivo, si no ha mediado la comprensión de la argumentación por parte de nuestros interlocutores. Por otra parte, la teoría de la argumentación, dicen Van Emeren y Grothendorff, se haya interesada en los efectos de los actos de habla que pueden ser provocados por medio de una decisión racional por parte del oyente. Esto es muy importante porque acá nos separamos un poco de algunas perspectivas más bien retóricas de la argumentación. Es decir, ¿qué dicen Van Emeren y Grothendorff? ¿Qué nos va a interesar a nosotros de la argumentación? Que está orientada a conseguir un efecto, es decir, que nuestros interlocutores acepten o rechacen un punto de vista, pero porque ha mediado una decisión racional por parte de nuestros oyentes. Es decir, la acción de convencer no es vista aquí como unidireccional. Bien, en tercer lugar, digamos que la argumentación, en tanto actividad verbal, tiene una doble faceta, comunicativa e interactiva. La faceta comunicativa se corresponde con la dimensión ilocutiva de los actos de habla y está centrada en el hablante. Y la faceta interactiva se corresponde con la faceta perlocutiva de los actos de habla y está centrada en el oyente. ¿Por qué? Porque recuerden que el efecto de la argumentación se produce en el oyente. Bien,
Así como Searle señala condiciones para una correcta ejecución de una promesa, Van Emeren y Grotendorff, una vez aceptado el carácter ilocutivo de la argumentación, también nos proveen de una serie de condiciones para una correcta ejecución de una argumentación, que son los que voy a comentar ahora. Vamos a partir, antes de comentar estas condiciones, de una situación, ¿sí?, que va a tomar como punto de partida a un hablante, que vamos a llamar H, que ha formulado a un oyente, que vamos a denominar O, un número de afirmaciones o sentencias que pertenecen a la categoría de los asertivos, y que conjuntamente constituyen una constelación de enunciados que va a actuar ya sea como una proargumentación o una contraargumentación para una opinión expresada X. Entonces, vamos a tener a un hablante H, a un oyente O, a una constelación de enunciados a través de los cuales realizamos aseveraciones, y esta constelación de enunciados, S1, S2, Sn, va a actuar como una argumentación a favor o en contra de una opinión que vamos a llamar X. Bien, veamos cuál es la condición de contenido proposicional de una argumentación. La condición de contenido proposicional es la siguiente. La constelación de sentencias, S1, S2, Sn, consiste de asertivos en los cuales se expresan proposiciones. ¿Qué es lo que se está diciendo acá? Es algo que nosotros sabemos bastante. Los argumentos constan de proposiciones a través de las cuales se realizan determinados actos de habla que son aseveraciones. En definitiva es eso. Los argumentos constan de aseveraciones. ¿Qué implica que la condición de contenido proposicional no se cumpla? Bueno, esto puede implicar dos cosas. Esto puede implicar que el hablante no expresa ningún tipo de oración, entonces lo que manifiesta es vacío, y por lo tanto el oyente no tiene nada para evaluar. O puede suceder que la condición de contenido proposicional no se cumpla porque el hablante ha expresado oraciones, pero no con fuerza ilocutiva asertiva. En ese caso puede realizar órdenes, pedidos, preguntas. Pero bueno, estas acciones lingüísticas no nos permiten obtener una argumentación. Sí podría suceder que incluso tengamos un acto de habla complejo, pero que no sea una argumentación, sino que sea, por ejemplo, una explicitación. Bien. Vamos a las condiciones esenciales de la argumentación, que no son las mismas para la proargumentación que para la contraargumentación. Entonces vamos a ver en primer lugar cuáles son las condiciones esenciales para la proargumentación y luego cuáles son las condiciones esenciales para la contraargumentación. Bien, condición esencial para la proargumentación. Presentar la constelación de sentencias S1, S2, Sn equivale a un intento del hablante por justificar X para la satisfacción de O, es decir, para convencer a O acerca de la aceptabilidad de X. O sea, esta es la quinta esencia de una proargumentación. O sea, cuando un hablante realiza una argumentación entendida como acto de habla, pretende, si es una proargumentación, justificar un punto de vista, de modo que convenza a nuestro interlocutor acerca de la aceptabilidad de este punto de vista. Esa es la quinta esencia de la proargumentación. Nuevamente, vemos cómo se enlazan las nociones de argumentación y convencer, ¿no? El quid de la cuestión es convencer a otro u otra.
Bien, veamos cuál es la condición esencial de la contraargumentación. Presentar la constelación de sentencias S1, S2, Sn equivale a un intento del hablante por refutar X para satisfacción de O. Es decir, para convencer a O acerca de la inaceptabilidad de X. Es decir, cuando yo tengo una contraargumentación, la quinta esencia de la contraargumentación reside en que el hablante pretende refutar un punto de vista para convencer a nuestro oyente acerca de que ese punto de vista es inaceptable. Bien, si la condición esencial para la proargumentación no se cumple, entonces brindar una constelación de afirmaciones no constituye un intento por justificar un punto de vista X para la satisfacción del oyente. Si la condición esencial para la contraargumentación no se cumple, entonces brindar una constelación de afirmaciones no constituye un intento por refutar X para la satisfacción del oyente. En definitiva, si yo no intento convencer al otro acerca de la aceptabilidad de un punto de vista, o si yo no intento convencer a otro acerca de la no aceptabilidad de un punto de vista, estoy haciendo muchas cosas posibles, pero argumentando no, porque la quintesencia de la argumentación reside, insisto, en el intento que realizamos por convencer a otra persona acerca de que un punto de vista es aceptable o inaceptable. Bien, veamos ahora las condiciones preparatorias de la proargumentación y de la contraargumentación. Bien, ahí he puesto abajo proargumentación, tendría que ser contraargumentación. Bien. Condiciones preparatorias de la proargumentación. El hablante cree que el oyente no acepta de antemano, completamente, automáticamente, la opinión expresada X. Claro, si yo voy a argumentar a favor de un punto de vista, yo creo que mi interlocutor no acepta ese punto de vista. Segunda condición preparatoria. El hablante cree que el oyente aceptará las proposiciones expresadas en las sentencias S1, S2, Sn. Claro, si yo voy a apelar a unas premisas para justificar un punto de vista, yo creo que mi interlocutor va a aceptar las premisas. 3. El hablante cree que el oyente aceptará la constelación de sentencias S1, S2, Sn como una justificación de X. Por supuesto, si yo voy a apelar a un conjunto de premisas para justificar un punto de vista, es porque yo creo que mi interlocutor va a aceptar que esas premisas justifican el punto de vista. Bueno, veamos las condiciones preparatorias para la contraargumentación. Insisto, ahí hay una pequeña errata. Condiciones preparatorias para la contraargumentación. El hablante cree que O acepta, por el momento, en todo o en parte, más o menos, la opinión expresada X. Claro, si yo pretendo refutar un punto de vista, es porque yo creo que mi interlocutor lo acepta. Segunda condición preparatoria. El hablante cree que O aceptará las proposiciones expresadas en las sentencias S1, S2, Sn. Aquí lo mismo. Si yo voy a apelar a un argumento para refutar un punto de vista, yo creo, como hablante, que mi interlocutor va a aceptar las premisas que estoy utilizando. Y en tercer lugar, el hablante cree que el oyente aceptará la constelación de sentencias S1, S2, Sn como una refutación de X. Efectivamente, si yo voy a refutar un punto de vista apelando a unas premisas, es porque creo que mi interlocutor va a aceptar que esa constelación de premisas refuta X.
Veamos qué pasa si no se cumplen estas condiciones preparatorias. Bueno, si no se cumple la primera condición preparatoria, la argumentación es superflua. Es decir, si yo voy a intentar justificar un punto de vista creyendo que mi interlocutor lo acepta, en realidad no tiene ningún sentido de que lo haga. Es totalmente superfluo todo lo que yo estoy por hacer. Y al revés, es totalmente superfluo que yo intente refutar un punto de vista si yo ya creo que mi interlocutor no lo acepta. A la vez, si no se cumplen las condiciones 2 y 3, tanto para la proargumentación como para la contraargumentación, al menos desde el punto de vista del hablante, la argumentación es inútil. Porque vamos a ver, nos centremos en el caso de la proargumentación. Supongamos que yo quiero justificar un punto de vista. Bueno, ahora, supongamos que yo apelo a unas premisas para justificar ese punto de vista. Y ocurre que yo no creo que mi interlocutor acepte esas premisas. O yo no creo que, aceptadas esas premisas, mi interlocutor tome esas premisas como una justificación del punto de vista. Si yo advierto eso, es inútil que yo, por lo menos desde mi perspectiva, realice la argumentación. Bien, la argumentación también tiene condiciones de sinceridad. Veamos cuáles son las condiciones de sinceridad de la proargumentación y de la contraargumentación. Primera condición de sinceridad de la proargumentación. El hablante cree que X es aceptable. O sea, si uno va a argumentar es porque uno realmente tiene que creer en el punto de vista que está tratando de justificar. Segunda condición de sinceridad de la proargumentación. El hablante cree que las proposiciones expresadas en las sentencias S1, S2, Sn son aceptables. Dicho de otra manera, el hablante cree en las premisas que está utilizando. Tercera condición. El hablante cree que la constelación de sentencias S1, S2, Sn constituye una justificación aceptable para el punto de vista que está intentando justificar. Es decir, el hablante cree que si está realizando un argumento para justificar un punto de vista, las premisas que está utilizando efectivamente justifican ese punto de vista. Bueno, la contraargumentación también tiene condiciones de sinceridad. La primera, H cree que X es inaceptable. Es decir, si yo voy a refutar un punto de vista, es porque creo que el punto de vista es falso. 2. H cree que las proposiciones expresadas en las sentencias S1, S2, Sn son aceptables. Nuevamente, si yo voy a refutar un punto de vista, y pretendo hacerlo con sinceridad, yo creo que las premisas que estoy utilizando son aceptables. Tercero, el hablante cree que la constelación de sentencias S1, S2, Sn constituye una refutación aceptable para X, es decir, para el punto de vista a ser refutado. Nuevamente, yo argumento con sinceridad si al intentar refutar un punto de vista utilizando unas premisas, yo creo que efectivamente mis premisas refutan el punto de vista. Si no se cumple la primera condición de sinceridad, por ejemplo, imaginemos que yo estoy proargumentando y yo no creo en la aceptabilidad del punto de vista que estoy intentando justificar, yo estoy engañando a mi interlocutor porque doy a entender que hay una disputa donde no la hay. De la misma manera, si no se cumple la segunda condición de sinceridad, es decir, si yo no creo que mis premisas sean aceptables, también estoy engañando a mi interlocutor, porque le estoy suministrando información que yo mismo estoy considerando que es falsa. Y si yo no creo que las premisas a las que estoy apelando efectivamente justifiquen el punto de vista que estoy intentando defender, también estoy incurriendo en un engaño, que es una manipulación. Es decir, si yo apelo a unas premisas que yo creo que no justifican punto de vista, pero yo igual las uso porque creo que al otro lo va a enredar, lo estoy manipulando. Bien, en todo caso,
En términos generales, el incumplimiento de las condiciones preparatorias caen bajo el título de inconveniencias. El incumplimiento de las condiciones de sinceridad caen bajo el título de deslealtades. Es desleal engañar al otro cuando uno argumenta. Dos cuestiones importantes que hay que decir en función de todo lo que he expresado. Lo primero, el cumplimiento de todas estas condiciones hace que el acto de habla complejo de argumentación se haya ejecutado correctamente. Segundo, en virtud de que las condiciones para una correcta ejecución de un acto de habla complejo de argumentación no coinciden con la de su reconocimiento, el incumplimiento de las primeras por parte del hablante no le quita al oyente derechos que devienen del acto del habla emitido. Es decir, imaginemos esta situación. Imaginemos que el hablante no crea en el punto de vista que él está justificando. O sea, que sea desleal en la argumentación, que no sea sincero. Bueno, él no ha ejecutado la argumentación correctamente, pero las condiciones de una correcta ejecución no coinciden con las condiciones de un correcto reconocimiento. Entonces, la deslealtad del argumentador no le quita derechos al interlocutor a reclamarle que se haga cargo de las consecuencias de haber argumentado a favor de un punto de vista. Es decir, imaginemos esta situación. Yo argumento a favor de alguna cuestión con ustedes. Y yo defiendo una posición y yo la justifico, pero yo en el fondo no creo en la posición que estoy defendiendo. Bueno, después ustedes me pueden reclamar que me haga cargo de aquello que yo he defendido. E imaginemos que yo les digo, no, no saben qué, lo que pasa es que yo he sido desleal con ustedes. Yo no creía en el punto de vista que estaba justificando. Y pues eso no me quita mi responsabilidad acerca de mi propia argumentación. El hablar tiene consecuencias. Sobre esto voy a volver un poquito más adelante. Bien. Hasta aquí me he centrado en el aspecto ilocutivo de esta acción lingüística de argumentar, y ahora voy a hablar de la perlocución correspondiente, que es o sea, vamos a hablar del convencer como efecto perlocutivo. Bien, comencemos diciendo que cuando el hablante argumenta, no solo pretende que el oyente entienda que pretende justificar o refutar un punto de vista mediante asertivos. Este es el aspecto comunicativo de la argumentación, sino que acepte o rechace el punto de vista en cuestión, es decir, que sea convencido. Este es el aspecto perlocutivo de la argumentación. Un abordaje de la argumentación como acto de habla no puede desconocer ninguna de estas dos facetas. Es decir, si nosotros vamos a realizar una consideración meramente lógica de un argumento, bueno, nos olvidamos de la cuestión del convencer. Pero si nosotros estamos pensando en la argumentación como una acción lingüística que se produce en una situación dialógica, no podemos desconocer esta cara del fenómeno argumentativo. Bien, la idea de que hay un vínculo entre argumentar y convencer no solo se expresa en las definiciones de diccionario que yo he presentado al principio, sino en la propia caracterización de la condición esencial de la argumentación. Recuerden ustedes cuáles eran estas condiciones esenciales. La de la proargumentación, presentar la constelación de sentencias S1, S2, Sn, equivale a un intento por justificar X para satisfacción de O. Es decir, para convencer a O acerca de la aceptabilidad de X. Condición esencial de la contraargumentación. Presentar la constelación de sentencias S1, S2, Sn equivale a un intento del hablante por refutar X para satisfacción de O. Es decir, para convencer a O acerca de la inaceptabilidad de X. Bien, pese a la relación que hay entre argumentar y convencer,
Sí hay que decir que son actos diferentes, puesto que cuentan con condiciones de felicidad diferentes. Esto que estoy diciendo no es trivial, es decir, hay autores que consideran que en definitiva argumentar y convencer son partes del mismo acto. Y lo que Van Emeren y Grotendorf de alguna manera van a señalar es, no, son actos distintos. Argumentar es un acto distinto de convencer. ¿Por qué? Porque las condiciones de felicidad son distintas. Es decir, yo puedo haber argumentado muy bien todas las condiciones para una correcta ejecución de la argumentación se pueden dar, pero no por eso he convencido. Son dos cosas distintas. Argumentar es feliz cuando se han cumplido correctamente las condiciones de ejecución y de reconocimiento del acto de habla complejo de argumentación. Es decir, cuando el hablante ha ejecutado la ilocución correctamente, es decir, cuando ha cumplido con las condiciones esencial, proposicional, preparatoria y de sinceridad de la argumentación, y cuando ha alcanzado el efecto de que el oyente comprenda que el hablante ha realizado una argumentación a favor o en contra de ella. Es decir, que ha tratado de convencerlo usando medios verbales acerca de la aceptabilidad o inaceptabilidad de determinada opinión expresada. O sea, cuando mi argumentación es feliz. Cuando yo he logrado que mi interlocutor entienda que estoy argumentando. En definitiva es eso. En cambio, convencer es feliz como acto perlocutivo si el hablante ha alcanzado el efecto de que el oyente acepte la opinión expresada con la cual se relaciona la argumentación del hablante, en el caso de la argumentación a favor, o la rechace en el caso de la argumentación en contra. A ver, dicho de una manera más sencilla, nosotros podemos argumentar muy bien, pero no por eso convencemos. Por eso es que las condiciones de felicidad son diferentes. Bien, aunque Austin y Searle no ponen en duda la relación entre argumentar y convencer, no la han explicado. O sea, ambos dicen, sí, el efecto de alguna manera buscado cuando uno argumenta es convencer, pero dicho eso no han dicho nada más. Los que sí han dicho son Van Emeren y Grotendorst. Van Emeren y Grotendorst explican la relación entre argumentar y convencer apelando a la noción de convención, que, según ellos mismos lo van a decir, no es la única posible, hay muchas nociones de convención, sino que, bueno, ellos van a estipular una noción de convención que les va a ser útil para satisfacer sus propósitos. Entonces, vuelvo sobre esta idea. ¿Por qué introducimos la noción de convención aquí? Porque la noción de convención va a servir de articuladora entre la ilocución argumentar y la perlocución convencer. Bien, comencemos diciendo qué van a entender Van Emeren y Grotendorst por una convención. Una convención de uso del lenguaje se da entre los miembros de una comunidad de usuarios si, primero, el lenguaje de los miembros de la comunidad muestra una determinada regularidad que ocurre en casos estrictamente delineados. Es decir, hay una convención lingüística cuando hay una suerte de regularidad lingüística. Este es el aspecto factual o fáctico de las convenciones. En segundo lugar, tenemos una convención de uso si los miembros de la comunidad esperan que estas regularidades ocurran en esos casos. Este es el aspecto social de las convenciones. Y en tercer lugar, podemos decir que tenemos una convención de uso si los miembros de la comunidad prefieren que la regularidad ocurra en esos casos porque resuelve un problema de comunicación o de interacción. Este es el aspecto normativo de la convención. Algunas aclaraciones importantes en torno a las convenciones antes de seguir. La primera, hay que distinguir entre las convenciones de uso de las convenciones de lenguaje que tienen que ver con los rasgos lingüísticos formales
que se conectan con la capacidad de combinación de los elementos del lenguaje y el significado de las construcciones lingüísticas. Es decir, las convenciones de uso a las que estamos haciendo referencia no son convenciones ni sintácticas ni semánticas, sino pragmáticas. En segundo lugar, vamos a decir que hay convenciones comunicativas, es decir, que conciernen a regularidades en el uso de locuciones, y convenciones interactivas, que conciernen a regularidades en el uso de perlocuciones. Y en tercer lugar, vamos a decir que la expectativa generada en los usuarios en torno a las regularidades puede ser el resultado ya sea de experiencias pasadas o, por qué no, de un acuerdo explícito. Bien, esto que está acá lo voy a dejar, que tiene que ver con qué pasa si se cumple la primera condición y no las otras, la primera y la segunda y no las otras. Y vamos a decir ahora que Van Emeren y Grotendorff señalan que para intentar que el oyente esté convencido de la aceptabilidad o inaceptabilidad de una expresión que hemos expresado, se emplean determinados esquemas argumentativos que cumplen las tres condiciones asignadas a las convenciones. Lo vuelvo a decir. Van Emeren y Grotendorff intentan mostrarnos cómo, para lograr convencer a nuestros interlocutores, usamos esquemas argumentativos que cumplen más o menos de manera aproximada con las tres condiciones que asignamos a las convenciones. De allí es que concluyan que hay elementos para pensar en el carácter convencional de la perlocución convencer, aunque es una cuestión abierta. La primera condición que debe cumplir un esquema argumentativo para que sea una convención de uso es que represente una regularidad en el uso de los miembros de la comunidad de usuarios del lenguaje, a la cual el hablante y el oyente pertenecen. Bueno, ¿se cumple esta condición o no? Van Emeren y Grotendorff van a decir que, si bien es cierto que hasta ahora no se ha desarrollado ninguna teoría de la argumentación que brinde una descripción completa y satisfactoria de los esquemas argumentativos usados en las comunidades de usuarios del lenguaje, sí es verdad que hay un número de esquemas argumentativos que pueden fácilmente demostrarse que se usan en una comunidad particular, tales como las bien conocidas formas válidas de argumento en lógica proposicional. Es decir, hay esquemas argumentativos que ciertas comunidades lingüísticas usan de manera regular. No sabemos si todas, no tenemos una tipología tan extensa, pero sabemos que, por ejemplo, el modus ponens es bastante usado, el silogismo disyuntivo es bastante usado, o sea, hay esquemas argumentativos que se usan regularmente en ciertas comunidades lingüísticas. Bien, la segunda condición que debe cumplir un esquema argumentativo para que sea una convención de uso es que su ocurrencia sea esperada por los miembros de la comunidad de usuarios del lenguaje. Nuevamente nos vamos a preguntar ahora, ¿se cumple esta condición o no se cumple? Bueno, depende. ¿De qué depende? De cómo interpretemos el significado de las palabras. Si no se interpreta esperar tan estrechamente que signifique predecir, y si se admite que esperar no implica que los usuarios del lenguaje conscientemente aguarden un esquema particular, entonces podría mantenerse que los hablantes que tratan de resolver una disputa sobre una opinión expresada por medio de una argumentación están preparados por la naturaleza de la discusión y su experiencia de argumentación para el uso por parte de sus coparticipantes de un esquema argumentativo determinado. De modo que, en este sentido, esperan el uso de dichos esquemas argumentativos. Dicho en términos más simples, cuando nosotros estamos intercambiando opiniones y yo tengo, por ejemplo, que justificar un punto de vista ante ustedes, ustedes van a esperar que yo argumente. A lo mejor no pueden predecir cuál va a ser exactamente el esquema argumentativo que voy a utilizar, aunque a veces sí. Pero ustedes por lo menos van a esperar que yo apele un argumento. Es una
regularidad esperable. La tercera condición que debe cumplir un esquema argumentativo para que sea una convención de uso, es que los miembros de la comunidad prefieran usar este esquema argumentativo en casos en los cuales este resolvería un problema interactivo particular. Nuevamente nos hacemos la pregunta, ¿se cumple esta condición o no se cumple? Bueno, Van Emeren y Grotendorf van a decir que los usuarios del lenguaje que desean resolver un problema interactivo, tal como una disputa sobre una opinión expresada, siempre prefieren un esquema argumentativo sólido. O sea, si vamos a resolver una diferencia de opinión, generalmente esperamos que podamos brindar esquemas argumentativos sólidos y que los otros nos lo den. Por ende, la respuesta a la pregunta acerca de si se ha cumplido la condición tercera, en un caso dado, depende de cómo juzguen los usuarios del lenguaje involucrados la solidez del esquema argumentativo usado en el acto ilocutivo complejo. Bien, pensaba hablar de otras cosas, pero como sé que estoy excedido en tiempo y quiero tener tiempo para charlar con ustedes, en todo caso dejo estas cosas para cuando Pamela me vuelva a invitar. Sí quiero decir, antes de cerrar, lo siguiente. Nosotros tenemos por un lado una ilocución, que es argumentar, y tenemos por otra parte una perlocución, que es convencer. Tenemos que tener mucho cuidado con esto de qué vamos a entender nosotros por convencer, porque podría darnos pie a pensar que estamos hablando de algo de lo cual no estamos hablando. Van Emeren y Grotendorf toman como la materia prima de su análisis de la argumentación los actos de habla. Y los actos de habla son acciones externas, objetivas, reconocibles. Entonces, el carácter externalizado de los actos de habla, perdón, he perdido la pantalla, a ver, ahí está. El carácter externalizado de los actos de habla permite una reconceptualización de lo que se expresa cuando se afirma que la argumentación está orientada a convencer. A hacer que los interlocutores acepten o rechacen una opinión expresada. En el marco de una conceptualización de la argumentación bajo el paraguas de la teoría de los actos de habla, la aceptación no es entendida como un estado psicológico. O sea, yo intento que mis interlocutores acepten un punto de vista o que rechacen un punto de vista. Está bien. Pero la aceptación no se entiende acá como un estado psicológico. La aceptación no es un estado psíquico. El rechazo no es un estado psíquico. Aceptar es un acto de habla. Rechazar es un acto de habla, que es compromisivo, es decir, compromete al hablante con las consecuencias de su acción lingüística. Es decir, si yo estoy interactuando con ustedes, si ustedes me presentan una argumentación a favor de un punto de vista, y yo digo que acepto el punto de vista de ustedes, lo que estoy realizando es un acto de habla que tiene condiciones de felicidad, que tiene condiciones preparatorias de sinceridad, esenciales, y que me compromete a mí como hablante con esa aceptación. No estoy expresando meramente un estado psicológico. La aceptación es una acción lingüística. Cuando yo argumento, intento que el otro acepte un punto de vista. Pero la aceptación no es meramente un estado psicológico. La aceptación es un acto de habla que me compromete a mí como hablante. Bien, consideraciones finales. La teoría de los actos de habla permite entonces abordar fenómenos argumentativos a quienes les interesen las facetas comunicativas e interactivas de ellos. Es decir, a quien le interese la validez o la invalidez de los razonamientos o cuestiones de semántica formal, pues no se tiene que meter en estas cuestiones. Pero a quienes les interese analizar la argumentación como una acción verbal orientada a que nuestros interlocutores entiendan nuestros argumentos y acepten nuestros puntos de vista,
pues bueno, la teoría de los actos de habla tiene mucho para decirnos. Por otra parte, podemos decir que Van Emeren y Grotendorf toman las categorías de Austin y Searle para dar cuenta de algo que ellos sí habían enunciado, pero nunca habían desarrollado, y es por qué argumentar es una ilocución y convencer es una perlocución. A su vez, Van Emeren y Grotendorf exploran las articulaciones entre argumentar y convencer, que era algo que no hicieron los creadores de la teoría de los actos de habla, e indagan en el posible carácter convencional de las perlocuciones. Eso también es bien importante porque para Searle y para Austin la convencionalidad siempre está del lado de lo ilocutivo, no de lo perlocutivo. Y por último, digamos que la teoría de los actos de habla proporciona herramientas que permiten superar algunos enfoques, como el famoso de Perelman y Olbrecht y Teca, que están centrados en la persuasión como fenómeno psicológico. La persuasión, entendida como fenómeno psicológico, depende de variables que en ocasiones son escasamente controlables, como el carisma del argumentador o desconocida, como las disposiciones anímicas de sus interlocutores. La teoría de los actos de habla le brinda a la teoría de la argumentación un modelo para abordar fenómenos argumentativos que está centrado en elementos de naturaleza objetiva, que son nuestras acciones lingüísticas y las reglas para su utilización. Bueno, mi plan original era hablarle de varias otras cosas, pero como estoy súper excedido con el tiempo, lo dejo aquí. Muchísimas gracias, Andrés, por tan iluminadora y completa exposición. Muchas gracias. Eh, Desde ya hay una pregunta que se te ha formulado en el chat, que si quieres, A ver, ya la abro. sí, la leo, dice, pero ahí la puedes ver también. Es de Sí. Nureddin, dice, se ha mencionado que la sinceridad es una condición, pero en la argumentación legal es frecuente, en escritos y audiencias ante tribunales, argumentar diciendo expresamente que no se cree lo que se dice a continuación, pero es un argumento que aún así debería descartar la posición contraria. Argumentación en la hipótesis de que se asuma algo que, sin embargo, el argumentante no asume. ¿Cómo encaja eso con la condición de sinceridad? Sí, está muy buena la pregunta, me gusta mucho. Algunos autores proponen cambiarle a la condición de sinceridad el nombre, y en vez de hablar de condición de sinceridad, hablar de condición de responsabilidad. Es decir, más allá de si yo he sido sincero o no, porque eso tiene que ver con una cuestión psicológica, el punto es que yo me tengo que hacer responsable de lo que yo digo. Entonces, yo creo que esa es una vía para entender esto. Es decir, no importa si el otro es sincero o no, lo que importa es que el otro se tiene que hacer cargo, que el otro tiene que ser responsable de lo que está diciendo. Digo, a ver, me centro particularmente, no sé si estoy respondiendo o no exactamente a lo que me están preguntando, pero creo que no voy tan mal encaminado. A ver, desde la perspectiva de la teoría de los actos de habla, de Van Emeren y Grotendorf, lo relevante acá es lo siguiente, no importa si yo soy sincero, o sea, si yo en el fondo creo en lo que estoy diciendo o no, lo que importa es que yo me tengo que hacer responsable de lo que yo estoy diciendo. Por eso es que, a ver, no por nada, la aceptación de un punto de vista es considerado un acto de habla compromisivo. O sea, cuando yo digo acepto tu punto de vista, no estoy realizando un acto de habla asertivo, estoy realizando un tipo de acto de habla compromisivo, porque la aceptación a mí me compromete con las consecuencias futuras de mi emisión lingüística. Por eso digo que por ahí mejor que hablar, para atender estos casos de condiciones de sinceridad, sería hablar de condiciones de responsabilidad. Ujú. Muy bien. Tenemos, bueno, un comentario de Ángel y también, pero es más que nada un pedido y una pregunta de Naima. Adelante. Sí. Bueno, yo no sé quién primero. Eh, Bueno,
Bueno, yo en realidad, la verdad que me ha encantado la conferencia, muy hermosa. Hice yo un curso sobre justamente acto de habla y cortesía, entonces me viene muy bien como para complementar estas cuestiones que ya había estudiado, pero no, muy hermoso. Pero sí te quería preguntar, yo sí, la verdad que soy, me considero muy de talante wittgensteiniano en el sentido de que, y también de estas ramas, de que todo lo que podemos hacer lo podemos hacer con las palabras. Pero yo me pregunto, ¿hay un límite? O sea, ¿hay algo que no podamos hacer con las palabras? ¿Hay un límite al lenguaje? No sé si se entiende la pregunta. Sí se entiende, pero ya me estás pidiendo una opinión personal, o, no o me la pedís desde la teoría de los actos de habla. Desde ambas. Eh, bueno, a ver, todo lo que, desde ser, todo lo que se quiere decir se tiene que poder decir. O sea, por eso decía que él adhiere a esto que se llama principio de expresabilidad. Por lo menos desde ser. Es Claro, posible decir todo lo que uno quiere decir. Eh, claro, yo no lo tengo tan claro, ¿no? No es una cuestión ahí más sobre la que yo tengo una certeza absoluta. O sea, desde ser, sí, todo lo que uno quiere decir lo puede decir. Yo no estoy tan seguro. Pero cuando te digo que no estoy seguro, claro, te soy honesto, no estoy tan seguro. Lo tendría que pensar un claro, poco más. No sé. No sé si adhiero al principio de claro, expresabilidad así, tan sin concesiones. claro, sí, se entiende. Sí, habría que pensarlo un poco más, la verdad. Yo sigo mucho a un filósofo italiano que es Agamben, y él Mm. dice que el hombre es el único ser que puede su propia impotencia. O sea que es como que el lenguaje, hay cosas que me parece que se le escapa, pero bueno, es como que otra cuestión, digamos. Sí, a ver, es cierto que con el lenguaje se puede expresar hasta lo contradictorio. ¿No? Digo, llueve y no llueve. Claro, Entonces uno dice, bueno, no puedo representarme la contradicción, pero incluso la puedo decir. claro, Parece que la potencia del lenguaje es muy grande. Ahora, si todo puede ser expresado, no sé, no es algo que tengo tan claro. claro, sí, sí, se entiende. Ahora, Searle Gracias. opina que todo lo que se quiere decir se puede decir, ¿no? Eso, por lo menos Claro, desde él, sí, sí. Desde él, sí, sí. sí, sí, es clarísimo. Se entiende, gracias. Muy bien. Bueno, el clamor popular está pidiendo que compartas las diapositivas, Andrés. Hay dos pedidos de eso, Mm, si fuera ujú. posible. Y hay también otra pregunta en el chat de Noredín David. Y ahí la puedes ver, si quieren la leo. Si bien se distingue argumento y convencimiento, ¿acaso al final no es posible ingresar el factor perlocutivo de convencimiento, aceptación, como un argumento 2 después del argumento inicial, premisas acumuladas hasta el argumento total? Mm, me gustaría que me comente la pregunta, si puede, la persona que me la hace. Sí, eh, ¿qué tal? La idea Hola. es que si bien es cierto, digamos, está diferenciando entre lo que es una argumentación y la intencionalidad y el conjunto de condiciones o premisas de actos de habla comunicativos entre hablante y oyente para que esa argumentación dé un resultado de aceptación, eventualmente, ¿no? Al final, y entendemos intuitivamente que eso efectivamente es lo que ocurre cuando analizamos nuestros propios actos de habla. No es, no es solo, todo esto no puede retraducirse simplemente a un argumento más grande. Es decir, si yo argumento que A y B y por tanto C, suponiendo que él va a estar convencido de la condición 1, 2 y 3, no es igual que decir argumento A, B más condición 1 más condición 2, por tanto C, por así decirlo, es decir, solo un argumento más grande que estamos desdoblando en dos. Sí, lo que pasa es que, a ver, desde la perspectiva de la teoría de los actos de habla, una cosa es lo que yo hago y otra cosa es la consecuencia de lo que yo estoy haciendo. O sea, no sé si entendí bien la pregunta, me parece que sí, pero si uno se, o no sé, pero si uno se enfoca en la teoría de los actos de habla,
son dos cosas distintas, porque, digamos, una cosa es lo que yo estoy haciendo con palabras y otra cosa es el efecto que yo consigo. O sea, ¿no? Digo, visto desde el paradigma de la teoría de los actos de habla, son dos acciones distintas. Está bien, digo, que se realizan a través de una misma emisión lingüística, evidentemente. O sea, no es que yo realizo un acto de argumentar por un lado y el acto de convencer por el otro, como si fueran dos acciones lingüísticas distintas, ¿no? La acción es la misma, pero son dos facetas diferentes. Porque una cosa es lo que yo hago al decir y otra cosa es el efecto que yo produzco en otra persona. Entonces, sí, el argumento es el mismo, pero visto desde el punto de vista pragmático, una cosa es el lugar del hablante y otra cosa es el lugar del oyente. Porque, digamos, por eso la distinción entre ilocución y perlocución. A ver, no es que son dos argumentos, el argumento es uno. Una cosa es lo que yo hago al decirlo y otra cosa es qué le pasa a la otra persona con lo que yo estoy haciendo. No Claro, sé si respondo o no. pero me refiero que cuando se analiza el aspecto de la perlocución, Sí, para ver si es que, digamos, el argumento ilocutivo es susceptible de generar un efecto perlocutivo, ¿no? sí, El efecto de la aceptación, el hablante sabe algunas cosas, son las premisas de su argumento, pero sí, además entiende por su experiencia común de regularidad en los actos de habla y de las demás condiciones perlocutivas que comparte con el oyente, entiende sí, algunas cosas que no las explicita en su argumento. sí. Y entonces, en ese punto hace sentido distinguir entre argumento, el efecto ilocutivo y el efecto perlocutivo, pero no es igual, no estamos diciendo lo mismo, solo que desdoblándolo en dos, y la otra manera de explicarlo sería decir, tu argumento es más grande que lo que tus premisas pones, porque tienes premisas ocultas. No entiendo bien por qué sería el mismo argumento o uno más grande que otro. No sé si me lo puedes explicar un poquito para que... Por decir, si yo, no sé, si yo argumento que han ocurrido tales inconsistencias en el Congreso en la postura del partido A y por tanto no deberíamos aceptarlo, yo estoy Sí, presuponiendo que a la otra persona le importa que los congresistas sean fieles, por ejemplo, a sus promesas, ¿no? Y le sí. importa la democracia, el Estado de Derecho. No lo menciono en mi argumento porque sería muy largo tener que decir todo lo que yo creo, pero en realidad son parte de mi argumento. Si crees en la democracia y crees que el parlamentario, si crees que tal y tal y otras cosas que y sí son lo único que menciono en mi argumento, entonces no aceptemos esto. A Bien, eso me bien. refiero. Creo que sí, creo que ahora te entiendo un poco más. Pero los presupuestos que yo puedo tener acerca de mi interlocutor son presupuestos míos, o sea, no son necesariamente condiciones que se dan en el convencimiento del otro. Vuelvo a decirlo, o sea, yo convenzo por determinadas razones. Parte de esas razones tienen que ver con presupuestos que yo tengo acerca de lo que a mi interlocutor, por ejemplo, lo puedo convencer o acerca de premisas que pueden estar operando, pero son presupuestos míos. No lo veo como no lo veo como una identidad. Ya, ok, muchas gracias. No sé si te respondí, me parece que no te he convencido Es mucho, que pero la verdad es que no es no una lo identidad, veo como una identidad. es verdad, digamos, siempre va a ser algo que está en mi cabeza de hablante, ¿no es cierto? Y yo no gobierno la cabeza del oyente ni el efecto final, pero también se nos ha dicho que el convencimiento perlocutivamente analizado en los actos de habla no es el estado psicológico. Entonces, si no es el estado psicológico, es un estado ideal. Y es un estado ideal de convencibilidad. Y yo también puedo decir que yo también tengo ese estado ideal de convencibilidad, o los hablantes y oyentes comunes. Y por lo cual A ver, no, pero sí, una aclaración. Eh, Esto desde Spanheim y Grotendorf. La aceptación no, digamos, la aceptación es un acto de habla exteriorizado, no es un estado psicológico, pero tampoco es absolutamente independiente del estado psicológico, como si el estado psicológico no existiera. Esto también es importante decirlo, porque si no pareciera que la acción de convencer se realiza sobre algo que no son seres humanos. Es decir, la cuestión psicológica está. Lo que pasa es que por lo menos no se agota en ella. Y la materia de análisis
no es el estado psicológico de la otra persona. La materia de análisis es el acto de habla, todos los compromisos que devienen del acto del habla. Pero eso no significa que la cuestión psíquica no entre en consideración. Lo digo incluso desde el gráfico que presenta el propio Van Emeren. O sea, se presupone que hay procesos psicológicos en nuestros interlocutores. Lo que pasa es que no son la materia de nuestro análisis, ni la materia para evaluar o analizar las argumentaciones. Pero estamos hablando con personas, los procesos psicológicos que realizan y que los llevan a realizar determinadas acciones lingüísticas operan. Ya entendí entonces mejor el sentido de la distinción. Gracias. Muy bien. Ángel, adelante, por favor. Bueno, Andrés, muchas gracias. La verdad es que tu charla ha sido estupenda. Aunque tú dijiste que era larga, no, ha sido muy llamativa. Y un comentario al hilo de lo que ahora estaba surgiendo es que hace poco tuve ocasión, compartí mesa con Huberto Marró y hizo una distinción que me pareció muy interesante y que desde luego con tu charla se complementa bastante bien con la siguiente perspectiva. Él dijo que normalmente los teóricos de la argumentación se pueden agrupar en dos grandes grupos y que denominó uno los que él denominaba razonistas y otros inferentistas. Con esos neologismos pretendía decir cómo unos analizan naturalmente una argumentación, al fin y al cabo es un proceso y tal como tú has ilustrado con los datos fantásticos, pero los inferentistas como que tienen más una mentalidad o una visión de tipo lógico, mientras que los razonistas más bien están más cercanos a lo que es la consideración pragmadialéctica de la que tú has estado hablando. Y a mí me parece que con esa distinción, efectivamente, creo que en su justo lugar están más los que podríamos llamar razonistas en esa definición, y desde luego con el complemento de lo que tú has aportado como lo que puede hacer la teoría de los actos de habla, me parece que efectivamente se conduce más la argumentación a su sitio. No es... porque fíjate que este hombre, este italiano, ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, el de las claves de la argumentación, este hombre, y coincido con él en cierto modo, piensa que la teoría de la argumentación tiene lo que la relaciona con la lógica en la misma relación que hay entre el todo y la parte, ¿no? La lógica sería una teoría de la argumentación más especializada que se fija en el resultado del proceso argumentativo y lo toma para estudiar la inferencia como tal. Pero no toda argumentación es una inferencia en sentido estricto. Y bueno, te estoy haciendo más un comentario que una pregunta, pero desde luego me pareció interesante esa distinción por parte de Huberto y que creo que con esta charla tuya seguramente que las dos se complementarían muy bien, las dos posiciones. Vamos. No sé si conoces de Huberto, tiene publicado un libro que se llama Es lógico, pero pone la arroba, como preguntándose, ¿es lógico o es lógica? Y la pregunta tiene la dimensión es como preguntándose, ¿realmente la teoría de la argumentación tiene que aproximarse a la lógica? ¿O es lógico el que argumenta? Es una cuestión que es un librito que está no me acuerdo ahora mismo de la editorial, pero es relativamente reciente, tendrá a lo mejor 2 o 3 años. Sí, no sé si lo bueno, conoces, pero en fin. No lo conozco el libro. No, lo que te quería decir, te agradezco el comentario, es que, a ver, por el tenor de la presentación que hice hoy, he puesto mucho más el acento en esta cuestión de la argumentación como proceso que como producto. Pero este aspecto del argumento como producto no es del todo desconocido tampoco por los pragma dialécticos. Y hay estudios que muestran vinculaciones entre la pragma dialéctica y la lógica entendida en un sentido más tradicional. Es decir, yo sí creo que en general el foco está mucho más puesto en el proceso que en el producto, pero de todos modos ni hay un desconocimiento de que
el argumento puede ser visto como un producto, y si hay vinculaciones entre enfoques más bien lógicos y la pragma dialéctica. Incluso, bueno, los pragma dialécticos proponen un modelo de discusión crítica, donde hay que consensuar muchas cosas, y entre las tantas cosas que hay que consensuar son esquemas argumentativos válidos. O sea, la cuestión de la lógica no es totalmente ajena al planteo pragma dialéctico, pero sí, el enfoque está más puesto en la cuestión del proceso. Sí, ciertamente, ciertamente. Incluso, y perdona, ya dejo, no quiero acaparar el tiempo, justamente la perspectiva de lo que se llama la dialógica, o la llamada lógica dialógica, ya sabes, está cultivada en el grupo de Lille, y que proviene de los planteamientos intuicionistas, pero lo que se han desarrollado después, posteriormente, y justamente es una manera, es un enfoque lógico que está mucho más cerca de los teóricos de la argumentación que en el caso de las presentaciones convencionales, ¿no? Así es. Muy bien, bueno, muchas gracias, Andrés. Si podemos disponer de las diapositivas, te lo agradeceremos. Sí, yo encantado. Lo que podemos hacer, le comparto a Pamela, después de corregir 2 o 3 erratas, la diapositiva, y que, bueno, la comparta con todos ustedes, o al revés, que me haga llegar ella los mails de ustedes y yo comparto. Encantado. Sí, por supuesto, yo tengo el mailing list de los inscritos, así que con gusto, si me mandas un PDF o algo, pues podemos distribuirlo. Genial. Encantado. Gracias, Andrés. Excelente. No sé si alguien quiere hacer algún comentario más, o pedido, observación, pregunta. Tenemos unos minutos más, si quieren aprovechar la presencia de Andrés. ¿Todo bien? Bueno, entonces, como aquí todavía es recién la hora de almorzar, vamos a enviar las diapositivas en un formato u otro, sí. Andrés nos ha ofrecido generosamente que las compartirá, así que sí. El autor del libro es lógico, que comentó Ángel, quería saber. A ver, aquí tenemos a... Se escribe, es Huberto, aunque también aparece a veces como Hubert, porque es de origen francés, y el apellido es Marraud. Así, ¿no? Así, ¿verdad? Marraud. Sí. Marraud. Exacto, sí. Sí. Ese es el apellido. Gracias. No es la editorial, no la recuerdo ahora mismo. Es que no estoy en la casa de Sevilla y no puedo ver la editorial, si no lo decía. Estás en otra de tus mansiones, comprada con las regalías de tus libros. Muy bien. Los tengo distribuidos. Muy bien. Muy bien, bueno, estupendo. De verdad, muchísimas gracias, Andrés, por esta iluminadora, extraordinaria exposición. Estamos muy contentos y la gente también te agradece mucho. Y nos vemos el próximo jueves. Aquí estaremos con otra charla más. Abrazos, gracias y hasta muy pronto. Gracias a todos. Gracias por venir. Gracias a todos.